Buenos días. Vamos a ver las funciones. Una función JavaScript es una función matemática que se define empezando por la palabra reservada function, está aquí, el nombre de la función, que en nuestro caso es comer, los parámetros que van entre paréntesis, tenemos incluido en este ejemplo dos parámetros, persona y comida, y el bloque de código que va entre paréntesis cursivos y que en este ejemplo solo tiene una instrucción que empieza por return. Return es una palabra reservada que define cuál va a ser el valor de retorno de esa función, el valor que nos retorna cuando acabe de ejecutarse, como hacen las funciones matemáticas, que en este caso es una expresión que concatena el primer parámetro con el string, el literal de string come, y con el segundo parámetro. De forma que cuando la invoquemos como comer José paella, nos devuelve el string José come paella. Aquí tienen más información sobre las funciones que pues, son una de las clases de JavaScript. El valor de retorno es el resultado de evaluar la expresión que va asociada a la instrucción return, la instrucción que comienza por la palabra reservada return. Si en este bloque de instrucciones no aparece ninguna instrucción que lleve la palabra reservada return, entonces lo que devuelve es un define, porque no hemos definido ningún valor de retorno. Por supuesto, aunque en este ejemplo hemos puesto solo una instrucción, el bloque de instrucciones de una función puede llevar tantas instrucciones como necesitemos para conseguir que esa función haga lo que queremos que haga. Una función tiene unos parámetros y nosotros podemos invocar las funciones JavaScript con un número variable de parámetros. No hay que invocarla con el número de parámetros que definimos. Cualquier invocación es correcta. Si la función anterior la invocamos con dos parámetros, pues nos da el resultado que ya hemos visto. Pero si la invocamos con tres parámetros, como el tercer parámetro no se utiliza aquí para nada, simplemente no lo utiliza y genera el mismo resultado. En cambio, si la invocamos con un parámetro, el segundo parámetro no estará definido. Pues bueno, ya se imaginan que generará un defined, porque al no haberlo pasado es un parámetro indefinido y por eso lo sustituye por un defined y nos generaría el string José come undefined. Los parámetros, para poder gestionar estas funciones maneja un número de parámetros variables, son accesibles también por otro mecanismo alternativo, en vez de definirlos explícitamente como parámetros explícitos. Y es a través de la matriz arguments, o el array arguments. En la invocación comer José paella, digamos, tenemos que en la matriz arguments José es el primer parámetro y paella el segundo, o sea, son los dos primeros elementos del array. Como el índice del array empieza siempre por 0, pues sean arguments 0 y arguments 1. Por eso esta función de aquí, donde no ponemos aquí los parámetros explícitamente, pero los referenciamos aquí para generar el string de retorno a través de la matriz arguments, es totalmente equivalente al anterior. Cuando nosotros invoquemos comer, pasándole parámetros, igual que en el caso anterior, aunque no los hemos puesto explícitamente, cogerá el primer parámetro, lo concatenará con el literal de string come y con el segundo parámetro, que es arguments 1. Y por eso, comer José paella nos devuelve José come paella, comer José paella carne nos devuelve también José come paella, y comer José, como el segundo parámetro está indefinido, no existirá este array y nos devuelve aquí un defined. Como tenemos un número de parámetros que es variable, conviene poder definir parámetros por defecto. Y eso en JavaScript se puede realizar con los operadores que ya hemos visto de tipo lógico. El operador O es un operador que es el operador que se utiliza más habitualmente poniendo X o parámetro por defecto. Porque claro, si X está indefinido, nos devolverá el parámetro por defecto. Y si no está indefinido, y al evaluarlo y transformarlo al booleano equivalente no se convierte a false, como ocurriría con el string vacío, con 0, con null y con otros valores, entonces devuelve, digamos, el valor X. Esta forma se utiliza mucho porque funciona perfectamente con arrays, con objetos y con la mayoría, y con strings siempre que no haya string vacío, pero si uno quiere ser totalmente riguroso no funciona totalmente bien, porque si pasamos como parámetro un string vacío, un 0 o un null, nos devolvería el parámetro por defecto, en vez de el parámetro que hemos pasado. Eso no es un parámetro indefinido, es un parámetro que es un string vacío. Por eso, si se quiere tener, digamos, un parámetro por defecto definido,
perfectamente y que funciona siempre bien, no solo para objetos y clases, como es este de aquí, pues tenemos que definirlo así, con el if-else o el if-else funcional. Es decir, si x es distinto de un define, entonces devuelve x. Y si no, devuelve parámetro por defecto. Porque como esto es la igualdad estricta, digamos, solo devolverá parámetro por defecto si x no es un define. Por eso, si nosotros quisiésemos asignar aquí parámetros por defecto a persona y comida, pues lo podríamos hacer con esta primera forma menos rigurosa, que funciona para strings no vacíos, objetos o clases, y pondríamos persona, ya que bueno, este parámetro es como una definición de una variable dentro de lo que es el bloque de la función, el bloque de código de la función, lo mismo que comida, persona y comida. Entonces son como dos variables que nosotros podemos reasignar. Aquí reasignamos a persona el valor de componer, digamos, persona o alguien, de forma que si esto es un undefined nos devuelva a alguien. Por supuesto, si pusiéramos un string vacío, pues no tendría string vacío en persona, sino que metería también a alguien. Esta es la versión menos rigurosa. Si quisiésemos tener la versión rigurosa, tendríamos que tener esta de aquí. Y comida, digamos, le asignamos el parámetro por defecto a algo. De forma que cuando invoquemos comer José, pues nos devuelva José come algo, o si ponemos comer sin ningún parámetro, pues ponga los dos parámetros por defecto, alguien come algo, que tiene un poco más de sentido que lo de un defined. Muy bien, pues con esto acabamos el tema de funciones. Muchas gracias.